Bienvenido a un nuevo capítulo del Club del Autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver muchísimo con el autoconocimiento y es la parte de la autorresponsabilidad. Es un tema fundamental que en cualquier libro de superación personal o cualquier gran maestro habla precisamente del asumir la responsabilidad de nuestra vida. Y yo creo que este tema es muy interesante porque a veces muchas de las personas cuando entran en sistemas de queja, que ya vamos a ver esa parte también, normalmente dicen, pero ¿cómo puedo ser yo responsable de lo que me está pasando, de las personas que están a mi alrededor, de las injusticias, de los robos, de las situaciones que da el clima, por ejemplo? Y sí, hay muchas cosas que no puedes controlar, pero hay otras sí, y nos vamos a centrar precisamente en eso, para que en eso que sí puedes tener un nivel de autoridad, un nivel de gestión, un nivel de control. Eso sí corresponde a tu responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, quiero tomar las palabras de uno de mis mentores que justamente él hace la analogía de las palabras que le dijo el tío Ben a Spider-Man, al hombre araña, cuando estaba a punto de morir en aquella escena que recordarán algunos de ustedes, que justamente le dice el tío Ben a su sobrino, Peter Parker, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aquí tal vez lo que dice mi mentor justamente tiene que ver con no solamente creer que el poder lleva responsabilidad, sino más bien nuestra responsabilidad es nuestro gran superpoder. ¿Por qué un superpoder? Porque cuando tú te haces responsable, la gran ventaja que tienes es que precisamente ahí es donde está el poder, porque puedes cambiar, puedes hacer algo al respecto. Si no existiera la responsabilidad, entonces simplemente eres como un pequeño barco de papel que está a la deriva a donde la corriente te lleve. Pero cuando hablamos de responsabilidad, es que sí puedes asumir ciertos cambios y mejoras en ciertos aspectos y circunstancias de la vida. Por eso hoy vamos a hablar 5 aspectos de los cuales tú puedes autorresponsabilizarte y de esa manera mejorar la gestión de tu vida. Así que entremos directamente a los primeros puntos. Punto número 1, las excusas. Las excusas normalmente es la manera más fácil y más sencilla de decir por qué estás como estás. Si tienes problemas económicos, problemas de relaciones o problemas de salud, es muy fácil decir que estás así porque el sistema hace que tú no puedas estar bien, porque quizá vives en un problema con situaciones económicas difíciles y esa es la razón por la cual tú no haces dinero o porque simplemente las personas que están a tu alrededor no te ayudan y esa es la razón fundamental por la cual tú no estás donde deberías de estar. La excusa siempre tiene que ver con patear los balones fuera y todo tiene que ver con lo que está ocurriendo afuera, pero no realmente con lo que tú realmente sí puedes hacer. Las excusas las vamos a encontrar todo el tiempo y son conocidas, ya no se necesitan inventar. Las excusas regularmente para impedir hacer lo que realmente quieres en tu vida tienen que ver directamente o ya sea con el tiempo o con el dinero o con tus capacidades o con las relaciones que tengas. También muchas veces tiene que ver con el tema de tu salud, porque hay personas que a veces no hacen cuestiones porque están enfermas, porque no tienen energía, porque no se sienten bien para hacer las cosas. Sin embargo, el tema es que cuando tú estás diciendo que no puedes hacer algo porque te sientes mal o porque no tienes el dinero o porque no tienes los recursos o porque no tienes la edad, en el fondo simplemente lo que estás dando es una excusa. Porque muchas de esas cosas que tú a veces quieres hacer, te das cuenta que a lo mejor hay personas que con las condiciones iguales o muchas veces inferiores a las tuyas están haciendo las cosas. Por ejemplo, cuando las personas hablan normalmente de la edad, que no pueden empezar a emprender, no pueden hacer cosas de negocios, no pueden empezar a mejorar su salud, no pueden empezar a mejorar sus relaciones, porque o están muy jóvenes o ya están muy viejos para conseguirlo. Pero luego te das cuenta que investigando empiezas a ver seres humanos que ya sea que sean jóvenes o que tengan mucha edad, están consiguiendo grandes cosas y cambiando y transformando su vida. Eso quiere decir que si hay personas que verdaderamente sí lo están haciendo, tú también lo puedes hacer. Es decir, nos están dando un ejemplo de que no tiene que existir excusas para poder conseguir aquello que te propongas. Por eso es muy importante cuando tú te inspiras quizás a leer biografías de personas que bajo ciertas adversidades lograron rebatir cualquier tipo de objeción que pudieron haber tenido por su condición, por su físico, por sus conocimientos, por el lugar donde vivían y aún así consiguieron grandes resultados de lo que se estaban proponiendo.
Entonces, es simplemente darte cuenta que la excusa simplemente es una manera para quedarte en tu zona de comodidad, en la zona donde tú ya sabes que las cosas están bien, porque cuando hay una excusa es una oportunidad que le estás dando a tu mente para decir, no te tienes que mover, puedes estar aquí, te puedes quedar totalmente quieto, sabiendo que en el fondo sí lo puedes hacer si realmente es importante para ti. Si no es importante, lo mejor es decir, no quiero. Yo prefiero mejor una persona que a veces me dice, mira, Roy, no quiero, aún no puedo hacerlo, porque un no puedo en el fondo es un no quiero escondido. Entonces, te voy a respetar más si un día me dices, no quiero levantarme temprano o no quiero hacer un negocio, no quiero prosperar. Eso es más coherente que muchas veces decir que no puedes y que pongas una excusa para no conseguir eso que te propones. Punto número 2. No es tu culpa, es tu responsabilidad. Y aquí es muy importante cambiar el lenguaje, porque muchas veces las personas también cuando no consiguen algo, cuando les va mal o cuando quizás se habían propuesto algo y resulta que quedaron mal, en lugar de responsabilizarse, se sienten culpables o no quieren tener la culpa, porque también ocurre muchas veces que, imagínate, tú empiezas un negocio y resulta que no hiciste bien tu plan, tu esquema, las ventas, las conexiones que tenías que haber hecho y el negocio termina quebrando. Muchas personas ya no vuelven a hacerlo porque se sienten culpables de que no hicieron lo necesario o sabían que podían haber dado más, pero el sistema de culpabilidad hace pensar de que no son buenos para hacer eso. El punto tal vez es pasar de la culpa a lo que llamamos la responsabilidad. Es la habilidad para poder responder. Si no te fue bien en un negocio, si no te fue bien en una relación, si no te está viendo bien con el tema de tu salud, lo importante es no culparte de que eres culpa tuya porque es una energía muy baja, es una frecuencia muy baja, pero responsabilizarte es entender y comprender que sí hay cosas que tú puedes aprender de esa situación, aprender mejor de negocios, aprender a escucharte a través de tu pareja y a través de las relaciones que tengas, o aprender también de qué te está diciendo tu cuerpo para mejorar tu salud y de esa manera asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo en ti y de esa manera cuando haces ese cambio de lenguaje tu vibración empieza a cambiar y tu nivel de conciencia es totalmente distinto y te da mucha tranquilidad porque tú mismo estás utilizando un lenguaje que es más asertivo, que es hablar sobre la responsabilidad. Punto número 3 es tu reacción. La reacción es muy importante porque tiene que ver directamente por cómo nos movemos en función de qué activa esos disparadores que a nivel inconsciente hacen que tú reacciones ante las situaciones y que muchas veces no entiendes por qué. Solo ves la reacción. Imagínate que vas en el tráfico y de repente te ves envuelto en un enojo, en una ira, tirándole el carro a los demás. Lo más probable es que hay un disparador de algo que está ocurriendo que posiblemente aprendiste en la niñez, que es lo que muchas veces vemos en programación neurolingüística, que es poder entender y comprender los patrones que aprendiste en la niñez y que muchas veces esos patrones se disparan de manera automática como un programa que está dentro de ti y que simplemente un disparador, que en este caso puede ser el tráfico, el bocinazo, alguien que te grita en la calle, hace que tú te enojes, que entres en ira, en furia, y esa persona en ese momento empieza a tomar el control de tus emociones. Las reacciones es muy importante empezar a detectar cuáles son los disparadores. ¿Por qué? Porque cuando tú detectas el disparador, es decir, eres consciente de qué es lo que hace que entres en ese estado de vibración baja. Imagínate que es el miedo. Vas en una calle y de repente empiezas a sentir miedo y no sabes por qué, pero cuando detectas que quizás ese miedo es porque en esa calle algún día te robaron y eso te dispara un sistema de protección, aunque ya no haya un peligro real en este momento, tu mente inconsciente lo que está haciendo es que te está protegiendo de un posible robo, aunque ese lugar ya no hay ladrones o que simplemente fue un tema muy aleatorio, que difícilmente vuelva a pasar otra vez la misma situación en esa misma calle. Tu sistema lo que está haciendo es que te está protegiendo. ¿Cómo te protege? A través de algo que se dispara de manera automática. Así funcionan las fobias, así funcionan muchas de las situaciones que nos hacen entrar en situaciones de miedo, en situaciones de estrés, en situaciones de ira, porque nuestro sistema lo que está buscando es un tema de protección. Lo que ocurre es que a veces ya no hay tanta situación del cual verdaderamente nuestro sistema se deba de proteger y por eso es que existen estos disparadores que en algún momento tú tienes que volver a revisar cuáles son y cuáles ya no son de utilidad para poder desprogramarlos para que así cada vez que suceda una situación parecida
en un sitio, por ejemplo, lo que te decía, un robo en una calle en específico, quitas el disparador, eso que en programación neurolingüística utilizamos mucho la parte de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Cuando hacemos un cambio en la percepción que nosotros tenemos, ese pequeño cambio hace que ya no exista ese disparador. Y cuando no tienes ese disparador, pues tu reacción va a ser totalmente distinta. Ya no reaccionas, es más, ya puedes ser proactivo, observar que sucede algo, poder ser consciente de lo que está pasando, pero no tener un robo de lo que se llama el robo de la amígdala, el secuestro de la amígdala, donde gana la emoción y desaparece totalmente la razón. Entonces, importante en el tema del autoconocimiento es detectar los disparadores, hacer una lista de cuáles son esas situaciones que tú sabes que sí o sí hacen que tú te enojes, que te dé miedo, que te dé incertidumbre, y cuando empiezas a desarrollarlos y por lo menos a reconocerlos, puedes empezar a trabajar en ellos para cambiar la percepción y reprogramarlos para que no dominen tu vida. El punto número 4 es el tema de la queja, porque la queja, cuando es muy constante, lo que hace es que te drena muchísima energía. El estarte quejando por todo, el quejarte por el tráfico, el quejarte por la gasolina, el quejarte porque la gente afuera es mala y el gobierno y la corrupción y todo lo que existe. Y mira, yo sé que hay muchas personas que están de acuerdo con el tema de quejarse porque dicen, no, es que nos debemos de quejar porque si no las cosas no van a cambiar. Y de cierta manera tienen una verdad en la parte de que sí existe la situación de quejarse si eso viene aunado a una solución, a una manera de corrección. El gran problema de la gran mayoría de personas es que la queja viene sin soluciones. Simplemente viene como una situación de por qué la vida me trata de esa manera, por qué es que hay personas que actúan de diferente forma de como yo actúo. Y cuando haces esa queja, tú te vuelves una víctima de las circunstancias y nuevamente cuando te metes en el papel de víctima, ese tema es lo que verdaderamente te afecta. Entonces, el tema de quejarte, existe un método que lo comenta Edgar Tolle en el libro del poder de la hora. Imagínate que te pasan una sopa que debería estar caliente y la sopa pasa fría. Pueden haber tres formas de que te lo puedas tomar. La primera, la número uno, es no me quejo, simplemente me la pasaron, me la tomo y estoy tan tranquilo. No pasa absolutamente nada. Muchos maestros hacen esto, donde simplemente, bueno, me la pasan fría, total, la puedo disfrutar, se la toman y se acabó. Algunas personas dirán, no, Roy, pero ¿cómo va a ser? Yo me quejo. Sí, pero el problema es que hay personas que a veces se quejan, pero se quedan con la molestia simplemente quejándose de que por qué el mesero, el restaurante, pero no actúan, simplemente se quedan de manera interna con la queja. Y el tercero es el que sí se queja y que pide que le calienten la sopa para que en lugar de tomarse la fría se la va a tomar caliente. Pero aquí viene otro tema. Si esa es la última opción que tú optas, es también que la queja sea muy puntual. ¿Por qué? Porque ocurren personas que además de quejarse, se llevan la queja en la noche y lo hablan con la pareja y luego al día siguiente y luego dentro de un mes y pasa un año y siguen quejándose con ese restaurante porque hace un año o 2 años les dieron una sopa fría cuando tendría que haber estado caliente y es un apego a ese dolor, que ya no es dolor, sino se vuelve sufrimiento de la situación que están viviendo y que están experimentando. Entonces el tema de la queja, está bien, puedes quejarte, pero si está la queja, que sea algo muy puntual donde tú sabes que estás también buscando una solución y una vez alcanzada la solución, una vez alcanzado algo que sea de utilidad para ti, entonces simplemente desapegarte de esa situación y seguir adelante con tu vida. No quedarte enfrascado en seguir quejándote, en seguir peleando, porque al final de cuentas toda esa queja y esa pelea, esa energía que tú tienes que podrías estar utilizando para algo más productivo dentro de tu vida, pero la energía que le estás poniendo a nivel cerebral y a nivel emocional se está drenando precisamente en el formato de queja. Y por último, el punto número 5, que va muy ligado al punto 4, es el tema de sentirte víctima. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos víctimas? Es saber que o pensar que nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque siempre hay un victimario, alguien que nos ataca, alguien que nos hace sufrir, alguien que nos hace sentir mal, alguien que viene y nos dice cosas o hace cosas o pasan cosas, porque también no solamente con personas sucede, sino con situaciones externas que ocurren. Y cuando eso pasa, entonces tú eres la víctima de las circunstancias de lo que está ocurriendo allá afuera. Grandes maestros como Nelson Mandela, que tuvo que pasar más de 22 años en la cárcel para poder salir de ahí y poder transformar Sudáfrica, algo que lo mantuvo y lo sostuvo a lo largo de los años, a pesar de estar encerrado en la cárcel,
es que nunca tuvo un pensamiento de víctima. Él sabía realmente cuál era el propósito de el movimiento que estaba generando, de sus ideales y de la transformación, en donde tampoco quería volverse un victimario, porque ojo, a veces las víctimas también cuando se transforman y salen de ese rol de víctima, se van al otro extremo y se convierten en el victimario. Lo vemos mucho en personas que a veces están luchando contra el poder. Cambia el poder y cuando ellos llegan ahí se convierten exactamente de aquel poder del cual se estaban quejando o del cual estaban siendo víctimas. Entonces, Nelson Mandela, como gran maestro, nos enseñó que simplemente tú desde adentro puedes ser totalmente libre sin sentirte víctima de lo que está sucediendo en el alrededor, pero sí te haces responsable de algo que nadie te puede robar, que es lo que está sucediendo de manera interna, tu estado interno. Eso nadie te puede hacer cambiar a menos que tú lo decidas. Escuchaba el otro día una famosa psicóloga hablando sobre todo el tema de las heridas, porque las heridas que tenemos, están las famosas heridas de la infancia, que se ha hablado hoy muchísimo en redes sociales, cualquier tipo de situación o proceso que viviste y que en algún momento te generó daño, esa herida, aunque pueda venir alguien a tocártela, el dedo de la persona que te está tocando no es lo que te hace daño. Porque si esa herida estuviera sanada, cualquier persona que te toque en el punto donde está la herida no te dolería absolutamente nada porque ya está cicatrizada. ¿Qué significa esto? Que tu responsabilidad es entender cuáles son tus heridas y si aparece alguien y te toca una herida, lo mejor que puedes hacer es el agradecimiento de, mira, qué interesante porque lo que está sucediendo es que me estás haciendo ver que hay una herida en mí y que mi responsabilidad es trabajar en ella para poder curarla, para poder sanarla, porque el día de mañana cuando venga otra persona con una situación parecida a la que tú me estás haciendo ver, no me va a doler porque simplemente la herida ya sanó. Eso es muy poderoso, porque la persona que se hace víctima tiene abierta la herida, viene una persona, le toca la herida, se queja de esa persona, puede ser que se aleje de las personas, se empiece a culpabilizar a los demás y luego sigue avanzando, pero la vida le va a seguir mandando personas que le van a hacer ver esa herida, se la van a seguir tocando y la persona va a seguir sintiéndose en ese esquema de victimismo. Por tal razón, este punto es fundamental porque cuando tú empiezas a saber que no eres una víctima de las circunstancias, sino que simplemente eres un protagonista de tu vida, porque aquí también viene otro juego muy interesante, es el juego de cómo quieres actuar la vida. ¿La quieres actuar como una persona que vive en un drama, que vive realmente siendo una víctima porque las circunstancias hacen que sea así? ¿O simplemente te vuelves un protagonista donde puedes jugar varios roles o varias formas, como un protagonista que es el héroe, que es el que sale adelante, o que también puede ser una comedia inclusive? Veo muchas personas que dicen, a mí me encanta la vida porque me la disfruto, es como una comedia, me la paso divirtiendo y es válido en el mundo de posibilidades y oportunidades que la vida nos da. Es simplemente un proceso de elección, porque vamos otra vez al punto de lo que estamos hablando. Todo esto tiene que ver con la autorresponsabilidad y la autorresponsabilidad tiene que ver con que tú eres el responsable de las circunstancias que estás viviendo y de cómo la estás viviendo, pero no solamente de lo que ocurre afuera, porque afuera puede ocurrir muchísimas cosas, pero sí que tienes que asumir esa responsabilidad de lo que está ocurriendo en tu interior, de lo que pasa con eso que dicen, porque simplemente es una información. Cuando la información pasa por tus filtros y una vez pasado por tus filtros, si hay algo que casa en una creencia limitante, en una herida, en un proceso que tienes ahí que debes de sanar, un duelo, lo que sea que esté abierto, la responsabilidad es tuya. Nadie más va a venir a hacerlo por ti. Eso no se trata de que el gobierno sea el que lo venga a trabajar o que sea tu terapeuta, porque nadie hace las cosas por ti. Vas a tener acompañamientos. En mi caso, yo acompaño a muchas personas en procesos de coaching, de mentoring, de programación neurolingüística, pero uno de los puntos fundamentales para cuando trabajo con las personas es siempre hacerle ver que la responsabilidad de la persona está en dos funciones. Primero, de permitirse trabajar a nivel profundo para poder transformar esa situación que le está pasando. Y segundo, hacerse responsable de seguir trabajando sobre los cambios que descubrió dentro de la sesión. Porque evidentemente yo como coach no voy a estar todos los días con la persona diciéndole que se levante, que haga las cosas que dijo que iba a hacer durante la sesión, sino que tiene que existir el factor de que la persona es responsable de poner en práctica lo que en una sesión ha descubierto y los cambios que quiere hacer y que quiere realizar. Por tal razón, si quieres tener una verdadera libertad, si quieres tener un verdadero poder y realmente entrarle profundo al tema del autoconocimiento, la autorresponsabilidad es fundamental para la transformación de tu vida. Así que bueno, con esto que te acabo de comentar, con estos 5 puntos importantísimos de la
autorresponsabilidad, si esto para ti es útil, quiero pedirte un par de cuestiones. Lo primero es que le des like a este video para que podamos tener siempre la valoración de si te fue útil y cómo te fue útil. Si puedes también poner en los comentarios algo de lo que este video te haya podido dejar como reflexión y sobre todo también compartirlo con aquellas personas que en algún momento tú consideres que es necesario o que estén con la disponibilidad. Porque, ojo, no todo el mundo está con la disponibilidad de la apertura porque pueden ser que estén en esas excusas o en ese victimismo y está bien. Van a haber muchas personas que están así. Pero si ves una persona que está en ese punto de disposición de querer cambiar, transformar y esta información está en el momento justo para que la escuche, compártele el video. Y esa es la manera que también tú puedes contribuir para que a través de la información una persona empiece su despertar, empiece su autoconocimiento y por ende empiece su transformación. Así que muchas gracias y siempre a la campanita para que te lleguen los recordatorios del próximo video que tengamos, que siempre vamos a estar subiendo información relacionada al autoconocimiento, coaching, programación neurolingüística y todo aquello que te ayuda a tu superación personal. Un fuerte abrazo siempre.